Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Bendiciones familia, qué gusto saludarlos otra vez. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios del cielo, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Te pido, maravilloso Dios, que la vida de cada uno de ellos esté bajo la protección tuya, bajo el sustento tuyo. Te pido que la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, pueda alentar la vida de mis hermanos. Y gracias por cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero saludarlos a todos, darle gracias a Dios por sus vidas. Quiero platicarles un poco de cómo hemos vivido estos días. Tenemos una familia que está pasando un luto y nosotros pues también estamos un poco tristes porque falleció uno de nuestros hermanos muy amado, muy querido, muy entregado a Dios, muy servicial, un pastor de jóvenes de nuestra iglesia y siempre muy atento a todo, muy trabajador en la obra de Dios, nos ayudaba en todo, un excelente predicador. Y esto ocurrió el viernes por la noche y el día de hoy pues lo sepultamos y sabemos que bueno, Dios tiene propósitos en todo esto. Este tema se titula Creados con propósito, porque Dios tiene propósitos. Dios tiene siempre una enseñanza para todos cuando pasamos por situaciones pues difíciles en la vida. Dios dijo que nosotros íbamos a tener aflicción en este mundo, pero confiáramos en Él, que Él había vencido el mundo. Él es un vencedor y Él está con nosotros en todo momento. Quiero compartirles un tema. Este tema, un texto que está en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Quiero compartírselos para pues dar inicio a este tema y que juntos podamos entender de parte del Espíritu de Dios qué es lo que Él quiere enseñarnos en esta hora. Dice este pasaje: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, es un texto bonito que más adelante vamos a analizar un poco acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Hay un libro, quiero comentarles que hay un libro cristiano muy bueno, se lo recomiendo que usted lo pueda leer. Este libro cristiano se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro escrito por James Dobson o James Dobson. Trata de la pregunta más complicada de la vida, que es ¿por qué? Cuando la gente tiene preguntas. Y este libro está muy interesante, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nosotros nos enfrentamos en la vida a diferentes eventos, a diferentes situaciones, a diferentes problemas, diferentes experiencias, que a veces quisiéramos saber por qué ocurrió cada una de ellas. Y lamentablemente es
complicado el saber la respuesta de cada una de ellas, porque hay muchas de esas respuestas que Dios las tiene en su santa voluntad, en sus propósitos, en lo que Él tiene para nosotros, que difícilmente nosotros las vamos a entender o a tener las respuestas a las preguntas que quisiéramos nosotros que se nos contestaran. Pero estas preguntas son las preguntas que a veces en la vida nos llegamos a hacer sobre las cosas que suceden, no porque no estemos de acuerdo con lo que Dios hace ni lo que está diciendo. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus porqués, Dios tiene sus planes, Dios tiene lo que Él quiere hacer, está en sus manos. Pero la gente a veces quisiera entender mucho de esos porqués. Bueno, este libro dice que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro interesante que bueno, vale la pena leerlo y entender un poco más con pasajes bíblicos que da el autor, una perspectiva de un autor cristiano que aborda esos temas como un profesional y ayuda a las personas a comprender muchas veces los porqués de la vida. Bueno, vamos a entender un poco nuestra perspectiva como creyentes. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Así está el comienzo de nuestra vida. Nosotros, la Escritura dice que fuimos engendrados no por voluntad de hombre ni voluntad de mujer, sino voluntad de Dios. Entonces fuimos creados por Dios y para Dios. Y nuestra vida también fue creada para un propósito divino. No fuimos creados solamente para existir, para ser un número más en este planeta, sino fuimos creados con una finalidad divina. Pero vale la pena que nosotros entendamos cuál es esa finalidad o ese propósito. Hay un texto que es un pasaje bíblico que está en Efesios 2:10, que también les quiero compartir, para ir entendiendo un poco más por qué fuimos creados o para qué fuimos creados, que quizás son porqués que podríamos tener nosotros una respuesta en las Sagradas Escrituras. Dice Efesios 2:10, si usted tiene la oportunidad de leerlo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces este pasaje nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es uno de los propósitos que Dios ha tenido para con el ser humano, para buenas obras. Dios no nos creó para ver si nosotros decidíamos hacer buenas obras o qué nos gustaría, aunque Dios nos da libre albedrío para tomar las decisiones, pero realmente el propósito de Dios fue crearnos para hacer buenas obras, para ser gente buena, para ser gente santa, para ser gente entregada, gente esforzada, gente que le busque, gente que le ame, gente que se entregue, gente que piense en Él. Este fue un propósito de Dios al crearnos para buenas obras. Y esto es algo que nosotros no debemos de perder de vista, que ese es parte de los propósitos de Dios, que nos creó para que hagamos nosotros lo bueno. Y dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino, que nos enseñan a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, Dios las preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos y las lleváramos a cabo. Entonces nuestra vida tiene que estar en función de estar en comunión con Dios, en el canal de Dios, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en nuestra búsqueda por Dios. Si fuimos creados para Él, entonces nuestro enfoque tiene que estar siempre unido y conectado a la voluntad de Dios.
Yo quiero decirle que en esta vida tenemos que mantenernos conectados con el plan de Dios. No podemos nosotros desconectarnos. Simplemente es conectar. Hace un momento yo cargaba un aparato electrónico y lo conectaba a la corriente. Y para que yo obtuviera en mi aparato electrónico la suficiente corriente, pues necesitaba que estuviera conectado a la corriente. Entonces, estar conectados y enfocados al plan de Dios realmente nos da otra perspectiva de la vida. La gente que no está conectada o enfocada a Dios tiene una perspectiva de la vida más negativa. Una persona que se enfoca a los planes de Dios y está conectado y enfocado, va a tener una perspectiva de la vida más positiva. Las cosas las va a entender como un propósito divino. Las va a asimilar. Las va en ese momento a recibir de parte de Dios como un propósito divino. Entonces, mantenernos enfocados y conectados al plan de Dios, pues eso nos va a ayudar a tener la prudencia de conducirnos y saber qué decir y saber qué opinar. El pasaje que leíamos, el primer pasaje, decía: no te apoyes en tu propia prudencia. Así decía Proverbios 3, 5, 6, que decía: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra que Dios nos dice o nos deja es para que nosotros no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, porque a veces nos equivocamos. La perspectiva que tenemos nosotros de las cosas no puede ser la correcta o puede llevarnos a errores. Entonces, por eso el pasaje dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, tenemos que aprender, iglesia, a confiar en el Señor. El pasaje mismo dice: reconoce al Señor en todos tus caminos. Y esta parte que nosotros nos toca hacer y lo hacemos, entonces realmente nuestros planes van a ser completos, vamos a entender las cosas de la vida, aunque sean muy difíciles, aunque sean muy complicadas, aunque sean dolorosas, aunque sean incomprensibles. Cuando nosotros nos apoyamos en el Señor y no en nuestra prudencia, entonces las cosas las entendemos con mayor facilidad. Las comprendemos, entendemos los procesos de la vida, entendemos lo que pasa y entendemos que son cosas que el Señor decidió. Y no entramos en un debate, digamos, de los porqués, como la mayoría de la gente los tiene en los momentos complicados de la vida, sino simplemente nos apoyamos en que el Señor tiene el control de todo. Y cuando nosotros nos mantenemos enfocados en el plan de Dios, descartamos que estemos enfocados en el dolor. No vamos a estar enfocados en el dolor ni en el problema. Estar enfocados en el dolor o en el problema obviamente nos desenfoca de estar con Dios, porque estamos más metidos en la situación que nos aflige, o en el problema que tenemos alrededor de nosotros. Entonces nuestro enfoque no va a estar en el dolor, no va a estar en el problema, aunque el problema y el dolor existan. No por eso van a dejar de existir. Pero nuestro enfoque tiene que estar en Dios, no en el dolor y no en el problema. ¿Sabe una cosa? El dolor no es para siempre y tampoco los problemas son para siempre. Por tanto, no debemos de enfocarnos y gastar nuestras energías en un problema o en un dolor que sabemos que es pasajero. Mire, cuando alguien pierde a un ser querido, experimenta una etapa de dolor. Y entiendo que es un proceso por el que él va a salir. Pero hay personas que en la vida se han quedado ahí. Hay personas que en la vida, cuando pierden un ser querido, han perdido el enfoque de la búsqueda de Dios y han perdido la fe y han perdido la confianza y han perdido el deseo por buscar a Dios,
porque muchos culpan a Dios de las circunstancias, porque su enfoque se fue más al problema y al dolor que enfocarse a que Dios tenía la salida. Entonces, el problema puede ser de esa naturaleza, puede ser quizás porque la familia se está derrumbando, hay problemas familiares, la familia se está rompiendo. Cierto que hay un problema y que causa dolor, pero que no nos desenfoque de nuestro propósito de buscar y amar a Dios. Que tenemos problemas económicos, que es un problema, sí, pero que no nos desenfoque de nuestro amor y nuestra esperanza en Dios. Que tenemos problemas en el trabajo, que las cosas no están saliendo bien, que no perdamos de verdad nuestro enfoque en Dios porque hay un problema, ni porque nos digan que tenemos una enfermedad, porque hay muchas personas que se enfocan tanto en su enfermedad, se enfocan tanto en el problema de la enfermedad que se olvidan del enfoque de buscar a Dios. Entonces, yo creo, familia, que cualquiera que sea el problema que nosotros tengamos, dolor, necesidad, carencia, escasez, como dice el libro de Romanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y enumera muchas cosas, dentro de ellos tribulación, dentro de ellos muerte, dentro de ellos hambre, dentro de ellos peste, tantas cosas que enumera el libro de Romanos. Pero nuestro enfoque no se debe de ir hacia el dolor o el problema, sino a Dios. Dice un pasaje, Filipenses 4:19, cuando nosotros pasamos por un problema o dolor, Dios lo sabe. Dios está atento de eso. Dios simplemente sabe que eso va a tener una salida y que vamos a pasar por fuego. Y que vamos a pasar por momento difícil, por el desierto, en algún momento donde a lo mejor en algún momento estábamos rodeados de mucha gente y después estamos solos. Dios lo sabe. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que suplirá. Entonces suplirá la solución, suplirá la ayuda, suplirá el consuelo, suplirá su presencia, suplirá la provisión que como personas necesitamos. Entonces, nuestro enfoque en estos momentos va a estar en que mi Dios va a suplir o suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, aquí está diciendo que todo lo que nos falte o todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, este es tener un enfoque en Dios. Que sí, hay necesidades, que sí hay problemas, que hay dolor, pero nuestro Dios suplirá la paz que a lo mejor todos esos problemas nos están generando, el no dormir, el estar preocupados, el hacernos muchas preguntas, pero Dios se va a encargar de suplir alrededor de nosotros lo que en ese momento nos está faltando. Entonces, solamente tenemos que confiar en Él, familia. Ese es todo lo que hacemos. Desde el punto de vista, confiar en Dios parece imposible porque tenemos un problema o tenemos un dolor, pero confiar en Él nos va a suplir lo que nos falte, así de sencillo. Va a traer Él la solución a un problema y Él va a estar cerca de nosotros. Él dijo, yo estaré todos los días de vuestra vida con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros tenemos ese anhelo de confiar en Él, Él va a estar con nosotros porque estamos confiando en Él. Dios está con los que confían en Él.
Dios está con los que están cerca de Él. Dios está con los que le buscan. Dios está con los que le claman. Dios está con los que levantan sus ojos al cielo buscando ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo en todo momento su provisión y su protección. Dice un pasaje que está en el Salmo 37:5, que también lo quiero compartir con ustedes. Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Encomienda al Señor tu camino. O sea, lo que te esté ocurriendo, dolor, lágrimas, desesperación, preguntas, problemas, encomienda al Señor tu camino. O sea, pon esas cosas en las manos de Dios y confía en Él. Y la Escritura dice que Él hará, o sea, Él actuará, Él contestará, Él estará alrededor de todo eso. Por eso dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Qué hay en nuestro camino? Problemas, encomiéndalo al Señor. ¿Qué hay en nuestro camino? Dolor, enfermedad, escasez, necesidad, encomiéndalas al Señor. Si esto lo hacemos, familia, entonces tendremos una vida cumpliendo propósitos, porque fuimos creados para Él. Ahora bien, usted debe de confiar en que el Señor lo va a hacer perfectamente, y Él sabe lo que hace. Quizás usted conoce ese pasaje que está en Jeremías 20:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, ¿qué es lo que tiene el Señor para nosotros? Planes de paz, planes de bien, un futuro para nosotros, no de mal. O sea, muchas veces hay personas que cuando pasan por algún problema, atribuyen a Dios el problema y se enojan con Dios y dejan de creer en Dios, dejan de confiar en Dios. Esta palabra que nosotros acabamos de leer, Dios sabe lo que está haciendo, familia. Dios sabe lo que hace, Él controla el universo. Él controla nuestras vidas, Él sabe el presente, el mañana. Él sabe que lo que nosotros necesitamos, Él lo sabe. Él sabe lo que estamos sufriendo, Él sabe lo que estamos padeciendo, Él sabe lo que nos preguntamos, Él sabe los problemas que tenemos. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto es algo que se obtiene cuando confiamos. Confiar en el Señor nos da la fortaleza y la fuerza. Mire, la fe es creer, de verdad, familia, se lo digo, incluso cuando las preguntas no tienen respuesta. La fe es creer incluso cuando las preguntas no tienen respuesta. Y cuando parece que lo que Dios hace tampoco tiene sentido. Pero la fe, familia, debe de sostenernos y hacernos esperar. La fe no tiene que ser cuestionada, ni tienen que ser cuestionadas las decisiones de Dios. Yo podría preguntarme a mí, respecto de lo que yo he hecho, pero no a Dios por lo que Él hace. La fe es la esperanza que nosotros tenemos de que Dios va a actuar y va a estar en control de las cosas. Y Él sabe lo que hace. Aún cuando nosotros decimos, no, es que no entiendo lo que Dios está haciendo. Usted no necesita tratar de entender, sino buscar creer. Eso es lo que tiene que ser, buscar creer. Y mire, yo puedo decirles que hay muchos personajes en la Biblia que en algún momento Dios les pidió que hicieran algo que la verdad parecía que no tenían sentido. Hay un sinnúmero de
de ejemplos en la Biblia donde podríamos decir, bueno, ¿por qué Dios le dijo a ese profeta que fuera? ¿Por qué Dios le dijo a sus discípulos que fueran a tal lugar? ¿Por qué las cosas que hicieron cada uno de ellos? Y nosotros no vemos en ese momento, o por ejemplo, el desenlace final, que sí lo llegamos a ver por la Escritura, pero ellos no lo sabían, pero estaban obedeciendo. Entonces la fe lleva consigo la obediencia. Cuando Dios pide algo, la fe va acompañada de obediencia. Entonces a veces Dios nos va a ayudar a entender las cosas que nos dice. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Usted diría, ¿cómo? Su único hijo. ¿Cómo Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo? Sin embargo, en ese momento Dios le da la respuesta a Abraham. Y estaba intentando hacer cosas que parecían que no tenían sentido, pero tenían un propósito. Y ese propósito se iba a cumplir en Abraham de una promesa que su generación iba a ser incontable. Si Abraham no hubiera obedecido, porque yo le decía, la fe va acompañada con obediencia, entonces su generación no hubiera sido la generación que hoy conocemos. Fíjese que en la perspectiva de Dios, Dios siempre tiene la razón. Así de sencillo, siempre tiene la razón. Y Él quiere ayudarnos. Mire, hay un pasaje que está en 1 Samuel 15:22. Quiero compartírselo porque tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Y este pasaje es una vivencia que tiene Saúl de cuando no hizo las cosas bien. Estaba más enfocado en el problema que en estar conectado con Dios. Y después llega Samuel y le dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces le está diciendo algo muy claro, es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Había traído ovejas de un pueblo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Y entonces él se trajo las mejores ovejas para ofrecérselas a Dios cuando Dios le había dicho que no. Por eso el profeta Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces la fe va acompañada de obediencia. Este hombre hasta cierto punto tuvo cierta fe de ir a pelear y de ir a luchar, pero no fue acompañada de obediencia. Fue una fe que se disipó y no complementó un propósito divino. Miren, cuando nosotros estamos ante Dios, estamos como desnudos. Así es que Dios ve nuestra vida en conjunto, es decir, Él ve todas las cosas. Él no ve una cosa por separado u otra, Él ve todo lo que nos rodea, todo lo que hay alrededor de nosotros. Y Él está viendo que esto que está aquí o esto que está acá, lo va a ir acomodando de tal forma que vaya ayudándonos en nuestro propósito. Dios ve el todo. Nosotros a veces nos enfocamos a una cosa, al problema o al dolor. Pero Dios ve todo. ¿Por qué lo hace? Quizás nunca lleguemos a entenderlo.
Quizás nunca lleguemos a entender por qué Dios movió las piezas de esa manera o fue acomodando las cosas. Quizás no lleguemos a entenderlo. Pero Dios está trabajando siempre a nuestro favor. Siempre a nuestro favor. Usted recordará cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Usted recordará? O sea, quizás hubo dolor, ¿sí? Hubo dolor, hubo tristeza, hubo soledad. Pero ¿sabe qué? Cuando José habla con sus hermanos en Génesis 50 del 19 al 20, si usted me ayuda a leer, cuando le responde a sus hermanos José, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjese bien, ese dolor que había al principio, esa soledad, esa separación de familia, que duele la separación de la familia. Dios estaba encaminando, dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios estaba haciendo que todas esas cosas fueran formando un todo, porque yo le decía, Dios ve todo. Dios no ve cosas aisladas, Dios ve todo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Entonces lo que nosotros vemos al principio de la historia, vemos dolor, soledad, hambre, escasez, calumnias. Y si no conociéramos los capítulos finales de la vida de José, diríamos, pobre José, ¿por qué le habrá pasado todo esto? ¿Por qué habrá pasado primero por el desprecio de sus hermanos, después cómo le fue, cómo sufrió? Pero él comprendió el todo que Dios estaba haciendo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjese, él lo comprendió. ¿Cuánto tiempo le llevó? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo le llevó? A lo mejor 15 años. A lo mejor, porque por lo menos pasaron los 7 años de hambre, 7 años de escasez, un par de años en la cárcel, ponga de 20 a 30 años quizás. Pero él entendió que Dios lo estaba haciendo para bien, que todo eso. Mire, en Marcos 4, del 37 al 40, cuando los discípulos se encuentran ante un problema, la tempestad en el mar, y el viento, y las olas, y la barca se anegaba, y parecía que se hundía, Jesús estaba ahí. Pareciera que no estaba, pero estaba, porque para ellos Jesús estaba durmiendo y le tuvieron que despertar. Ellos estaban más preocupados por el problema, porque le dijeron, el pasaje comienza desde el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús había descubierto cuál era el problema de sus discípulos: el miedo y la falta de fe. Entonces ellos, los problemas los anegaban a ellos. Los problemas estaban hundiéndolos a ellos, cuando realmente el Dios que tiene el control de todos los problemas estaba a un lado de ellos. Simplemente era confiar. Era confiar. El Señor tenía todo en control. Pero a veces cuando las personas pasan por problemas y dolor, se olvidan de que Dios está cerca de ellos. Miren, Apocalipsis 21:3-5
Yo les decía hace un momento, el dolor no es para siempre, ni los problemas son para siempre. Apocalipsis 21 del 3 al 5 dice, aquí hay muchas respuestas a muchos porqués. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces dice este pasaje que acabamos de leer, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. ¿Saben? Los problemas ni el dolor son para siempre, pero sí la presencia de Dios, sí la ayuda de Dios. Por eso, familia, yo sé que las cosas en la vida a veces son difíciles, pero con Dios son más fáciles, son más comprensibles, son más entendibles. Lleva tu dolor a Dios, lleva tus problemas a Dios. La parte final del versículo que leímos al principio de Proverbios 3, del 5 al 6, voy a volver a leer este versículo para que usted pueda darle el énfasis a la parte final de Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él les pondrá orden. Él ordenará las cosas. Pero tienes que fiarte de todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia, reconocerlo en todos tus caminos y Él pondrá orden en todas las cosas. Creo que, familia, tenemos la gran oportunidad de que Dios sea quien guíe nuestro barco, quien maneje nuestro auto, quien maneje nuestra vida, quien maneje nuestro destino, nuestra mañana, nuestro futuro. Ponerlo en las manos de Él y no enfocarnos a los problemas, ni a las necesidades, ni a los dolores, sino enfocarnos al que tiene el control de todas las cosas. Yo te invito en esta hora, familia, que pongas tu confianza en Dios, tu confianza, tu fe y la obediencia, y Dios hará. Dios hará las cosas maravillosas que tu vida necesita, que tu familia necesita, que tu dolor necesita, que tus preguntas que a veces te haces, Dios se encargará de contestarlas. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que están aquí. Te pido tu voluntad para ellos, que tus propósitos divinos se cumplan en cada uno de mis hermanos. Guárdalos, protégelos, ayúdalos y que en todo momento tu presencia esté con ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia, que Dios le guarde, que Dios le proteja y seguimos en contacto.